El momento de la cita ha llegado para que abramos nuestra clínica e inicie el espacio radial en el cual tu salud es lo primero. Clínica 973, un profesional de la salud esperando para hablar de los temas que te interesan junto a Héctor Mancía. Bienvenidos. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué placer más grande poder estar con todos ustedes en un 1 de marzo 2021, 11:05. Soy Héctor Mancía, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal de calores? Una de esas mañanas en las cuales definitivamente se siente la influencia del astro rey. 2283-2155 es el número de teléfono por medio del cual usted se puede comunicar con nosotros. Se lo repito, 2283-2155 y el 72250599, que es nuestro WhatsApp, ¿verdad? Para que se comunique también con nosotros. Asimismo, pues a sus órdenes a través de las redes sociales de Radio Corazón 973. Ahí estamos en la fanpage de Radio Corazón, pues con la transmisión en vivo para que usted pueda ser partícipe del tema del día de hoy, que es las adicciones a drogas. Vamos a estar platicando con la doctora Carla Aguilar. Ella es médico psiquiatra y la situación va a estar muy pero muy interesante, pues, porque vamos a estar tocando temas muy prácticos de esta situación tan delicada como son las adicciones a las drogas. Y al mismo tiempo, pues le comento, pues entre todas las personas que participen con nosotros, pues vamos a tener, ¿verdad?, 2 consultas de asesoría, ¿verdad?, en el tema de adicciones a drogas. Óigalo bien, esto es bien, pero bien interesante y con la mejor de las intenciones para poder ayudarle a usted que de repente pudiera estar teniendo alguna situación medio conflictiva en su vida que tenga que ver con este problema. Adicciones a drogas. Igual, estamos también en nuestro Instagram, Clínica 973, ¿verdad? Para que usted nos siga, nos dé like. Y en nuestro canal de YouTube, que estamos esperando por usted para que se suscriba también con nosotros. Clínica 973. En los controles, el señor Freddy Serrano, quien el día de hoy viene con una gran sonrisa, ¿verdad? Y no, ¿qué hizo el fin de semana, señor Serrano? Que veo que viene bien alegre. Ganó el Barcelona. Por eso es que lo vemos. Ahí estuvimos en nuestra radio hermana 107.7 Fuego. Ahí estuvimos con. Sí, ahí lo vimos gritando. Nuestro director. Sí, ahí estuvo. Sí, ahí está. Sí, ahí estaba también yo. Pues sí, ahí estuvimos. Esta es la alegría, pues. Desde entonces anda alegre. Sí. Y hoy juega tu equipo, fíjate. Eso. También vamos a tener, por cierto, en ¿verdad? Fuego. Sí, ¿A qué horas es? 1:45. 1:45. Real Madrid, Real Sociedad. Real Madrid, pura realeza, entonces. Así es. También con nosotros en la producción el señor Mateo Mancía y quien le saluda, Héctor Mancía, invitándole a que pasemos de una vez a la píldora del conocimiento. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 973. Datos numéricos sobre el consumo de drogas. Póngale mucha atención a esto. El número de consumidores de drogas ha aumentado un 30% en la última década. El Informe Mundial sobre Drogas, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, alerta especialmente del aumento del consumo de opioides que causaron 2 de cada 3 muertes por drogas. El 5.5% de la población entre 15 y 64 años consume drogas. Estamos hablando de 271 millones de personas. Esto según los últimos datos dados por el Informe Mundial sobre Drogas que acaba de publicar la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. A nivel mundial se estima que unos 35 millones de personas padecen trastornos por consumo de drogas y que requieren servicios de tratamiento. Sin embargo, esta es una asignatura pendiente en muchas partes del mundo, ya que solo 1 de cada 7 personas con trastornos por consumo de drogas recibe tratamiento cada año.
11 con 10 minutos, 11 con 10 minutos. Esta sería nuestra introducción al tema del día de hoy, las adicciones a las drogas, que tocaremos con la doctora Carla Aguilar, quien es médico psiquiatra. Pasamos entonces a la plática de hoy. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Nuevamente invitándole a que nos sintonice a través de nuestra fanpage de Radio Corazón 973, donde estamos en transmisión en vivo de este programa para que usted lo pueda compartir con aquella persona que le interese, conozca sobre este tema, o también para usted, pues para que lo pueda observar a la hora que le sea más conveniente, si de repente el día de hoy, por razones laborales, estudiantiles o pues porque anda haciendo otras cositas, tal vez no puede observar o escuchar todo el programa, ¿no? Doctora Carla Aguilar, ella es médico psiquiatra y platicaremos sobre adicciones a drogas. Bienvenida, doctora, ¿qué tal? Bien, muchísimas gracias por tenerme de nuevo acá. Creo que no está de más hacer un recordatorio de que yo formo parte del Centro Terapéutico de Adicciones, ya que ese es el tema que vamos a tratar este día, ¿verdad? Y ahí tenemos todo un equipo completo que brinda la atención en un plan de manejo ambulatorio. ¿Qué es esto? Háblenos un poquito del centro al que pertenece. Sí, el Centro Terapéutico de Adicciones es un equipo multidisciplinario de profesionales que son especialistas en el área de adicciones. Contamos, por ejemplo, con 2 terapeutas especialistas en el área que están certificados. Contamos con un psicólogo que es especialista en el manejo de adicciones y también en terapia familiar y de pareja, porque eso forma parte, ¿verdad?, de la problemática de adicciones. Y contamos con una médico psiquiatra y mi persona, o sea, somos 2 psiquiatras las que estamos laborando ahí. Y el tipo de programa es un programa ambulatorio intensivo. Eso quiere decir de que usted puede ir a trabajar, puede ir a estudiar, puede hacer, su casa. Pues puede hacer sus cosas de la vida normal. Simplemente tiene terapia alrededor de 3 veces por semana y ya con eso pues es un gran apoyo terapéutico para salir sin tener que revolucionar completamente su estilo de vida. ¿Dónde están ubicados ustedes o cómo se les puede contactar? Sí, estamos ubicados en Quinta Calle Poniente, número 5236, Lomas Verdes, Colonia Escalón. También nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Centro Terapéutico de Adicciones El Salvador. También aparecemos en Waze, ahí aparece de un solo también la ubicación, ¿verdad?, como Centro Terapéutico de Adicciones, y nuestra página es www.ctaelsalvador.com. Nuestro número de teléfono donde nos pueden contactar para citas es el 2263-1478. ¿Qué es una adicción, doctora? Bueno, una adicción, muchas personas, y aquí volvemos siempre con el tema de tratar de desmitificar, ¿verdad?, algunos términos. Algunas personas pueden decir que una adicción es lo mismo que un vicio. Un vicio nosotros lo podríamos entender como un mal hábito. Una adicción no es un mal hábito porque no es algo que ya al final se da de forma voluntaria, sino que es una enfermedad mental. Nosotros así la clasificamos y la catalogamos, ¿verdad? Porque se da una serie de cambios en un circuitaje especial en un lugar del cerebro que hace que la persona y todas sus actividades vayan orientadas hacia el consumo de cierta sustancia. Estas sustancias yo creo que es importante como que ir definiendo. Hay sustancias que creo que son legales, otras no son tan legales. Hay unas que son socialmente bien vistas, otras que no son socialmente bien vistas. Háblenos un poquito al respecto. Sí, con gusto. Uno de los factores más importantes es esto, ¿verdad? La clasificación entre las drogas de uso legal, como por ejemplo el alcohol, que en realidad es la droga quizás más utilizada en todas las sociedades. Tiene muy buena aceptación, incluso se ejerce una presión social para el consumo, sobre todo en personas del sexo masculino, ¿verdad? De que se consuma esto desde temprana edad. A nivel comunitario esto es súper aceptado y bien visto y es como visto como normal. Sin embargo, quizás es la droga de uso más peligroso que existe porque es la causa número 1 de atenciones de emergencia por accidentes, por eventos violentos que se desencadenan en el individuo que la consume, etcétera.
Y está el grupo de drogas, bueno, ilegales, ¿verdad? Por ejemplo, en este país, la marihuana, la cocaína, el crack, las drogas sintéticas, las drogas de diseño, que ya más adelante vamos a ir hablando también de los grupos de edad, pero como hay grupos de subcultura, por ejemplo, en los jóvenes, ahora lo que estamos viendo es este fenómeno de que las drogas de diseño, las drogas sintéticas son muy bien aceptadas en esos círculos. ¿A qué se le llama droga de diseño? Droga de diseño, por ejemplo, bueno, hace poco tuve a una paciente 18 años de un nivel educativo, digamos, y un nivel socioeconómico de clase media a clase alta, que me mencionaba algunas drogas sintéticas como el LSD, o sea, no son drogas cuyo origen es natural. Por ejemplo, el grupo de las metanfetaminas, ¿verdad? El LSD, me mencionaba esta otra, no sé si ya la habían escuchado, se llama 2CB. No, háblenos de ella. Esa es una droga de diseño derivada de las metanfetaminas, o sea, cada vez se están elaborando más en base a estas metanfetaminas, se están sacando muchos subgrupos de estas drogas que son llamadas así, drogas de diseño. Las metanfetaminas son drogas totalmente diseñadas en laboratorio. Así es, y cuyos efectos tienden más a producir euforia, elevaciones de energía, ¿verdad? Y esto es lo que principalmente les gusta a los jóvenes, porque culturalmente esto va asociado a todo un fenómeno. Por ejemplo, la música trans, ¿verdad? Va asociada mucho al consumo de estas drogas por eso, esos efectos eufóricos que provoca. Ya es una cuestión de que van a estos conciertos, ¿verdad? De 2 o 3 días de duración a consumir, y esto unido a la música electrónica de este tipo produce una experiencia específica en este grupo de jóvenes, y eso es lo atractivo. Las drogas evolucionan entonces, porque si vamos siguiendo esa línea lógica, digamos la marihuana y el LSD en los años 60, 70 era lo que acompañaba al tipo de música de aquel entonces, y ahora es otro tipo de droga. Sí, por esto es que aquí también tiene que ver la política internacional de las drogas, porque por ejemplo la marihuana ya no es tan sofisticada, ya no es tan inalcanzable como lo era quizás antes, porque ahora en muchos países se ha legalizado. El objetivo de haber legalizado, por ejemplo, la marihuana era pues deshacer o disminuir las redes del narcotráfico ilegal y que se desviara eso por ahí, ¿verdad? Pero al final lo que sucedió fue que se aumentó el consumo un montón, se disminuyó las edades del inicio del consumo, porque ahora niños de 10, 12 años inician ya con la marihuana y eso es normal. Y en las redes de narcotráfico ahora se dedican a la producción ya no de marihuana, porque eso ya es legal, sino que de las drogas de diseño, ¿verdad? Que es el fenómeno que estamos viendo y que se viene acá al país. ¿Qué le hace a nuestro organismo, primero, una droga natural, y qué le hace a nuestro organismo una droga creada en laboratorio? Básicamente, en nuestro organismo funcionan de la misma manera y actúan en el mismo lugar. Nosotros en nuestro cerebro tenemos un centro que se llama centro del placer, y ahí hay varias estructuras cerebrales involucradas. Este centro del placer obviamente no está estructurado para que llegue una droga a estimularlo, sino que es para que nosotros demos satisfacción a ciertas necesidades, como por ejemplo el hambre, la sed. Estas cosas que son básicas y que son necesarias para nuestra sobrevivencia son como instintos básicos, ¿verdad? El hecho de que para que nos podamos alimentar y estar vivos, pues vamos a consumir comida, y eso viene a estimular este centro del placer para que volvamos a hacerlo repetitivamente cada cierto tiempo, de acuerdo a lo que sea necesario. El uso de la droga viene a estimular el mismo lugar, pero lo hace de una forma muchísimo más intensa, ¿verdad? Produce un aumento de esta sustancia llamada dopamina, y este aumento, si lo comparamos en una gráfica versus el alimentarse, por ejemplo, el placer que produce es no tanto es el aumento de la dopamina, pero cuando se consume una droga, el aumento es como un pico, digamos, bastante intenso. Eso produce una gran sensación de placer, que esto es anormal, y empieza a deformar este círculo, porque es bien efímero el efecto. Y esto dependiendo de qué sustancia sea, ¿verdad? Por ejemplo, la cocaína es una de las más conocidas, que produce una conducta repetitiva bien rápidamente adictiva,
porque su efecto quizás de placer durará entre 5 a 10 minutos a lo sumo. Entonces hay necesidad de consumir una y otra vez para volver a estimular el centro del placer. ¿Cuáles son las drogas más dañinas y por qué son tan dañinas? Fíjese de que cada una tiene sus daños dependiendo del punto de vista que lo veamos. Por ejemplo, la marihuana es vista como una sustancia que ayuda a muchas personas a relajarse, entre comillas, a concentrarse. Incluso muchos estudiantes de medicina, por ejemplo, la consumen porque piensan que van a tener más retentiva. Y esto es completamente lo contrario. Y se piensa de que a nivel del organismo no afecta el hígado, por ejemplo, no afecta los riñones, pero en realidad todos estos son como mitos, ¿verdad? Es una droga que tenemos por inocua, pero que en realidad no es nada inofensiva. Igual el alcohol. El alcohol lo que tenemos es que es bien aceptada social y culturalmente, pero en realidad es de las más dañinas. Nos daña el hígado, nos puede dañar los riñones también, nos puede dañar el sistema gastrointestinal, nuestra conducta y la disfunción de la conducta que produce. Podemos decir, ay no, pero yo prefiero consumir alcohol y no consumir LSD, por ejemplo. Son igual de dañinas porque sus daños están a diferentes niveles, ¿verdad? Pero todas las sustancias producen básicamente el mismo efecto en el cerebro. Incluso se ha venido discutiendo en los últimos años el efecto de la adicción, por ejemplo, a las compras, la adicción a la pornografía, la adicción a la comida, ¿verdad? Todo esto funciona en el mismo lugar del cerebro. La adicción a los videojuegos, que es algo que también se está viendo mucho, y no son sustancias, pero la conducta adictiva produce el mismo efecto a nivel cerebral. ¿Y una persona que tiene ese tipo de adicciones necesita el mismo tipo de ayuda de alguien que, por ejemplo, es adicto a drogas? Sí, nosotros ahí en el centro terapéutico brindamos atención a cualquier tipo de adicción, ¿verdad? Porque al final los efectos, primero, en el cerebro son bastante similares. Segundo, los efectos o el impacto que esto tiene a nivel individual de la persona y a nivel familiar y social son bastante similares también en cualquier tipo de adicción. Así es que el abordaje va a variar dependiendo de cada caso, pero se les puede dar el abordaje desde el mismo punto de vista. ¿Cuáles son las drogas más consumidas en nuestro país? El alcohol. Esa es la droga número 1. Yo creo que a nivel no solo de nuestro país, sino que de Latinoamérica y quizás incluso a nivel mundial, ¿verdad? Ese es el alcohol. Luego viene la marihuana y quizás en un tercer lugar la cocaína. 11:23 minutos ya, 11:23 minutos. El día de hoy estamos platicando sobre las adicciones a drogas con la doctora Carla Aguilar, quien es médico psiquiatra, ¿verdad? Nos vamos a ir a la pausa comercial en este momento, ¿verdad? No sin antes recordarle que entre las personas que nos participen el día de hoy, comenten, nos pregunten, etcétera, etcétera, tanto en el 2283-2155 como en el 7225-0599, así como también en la transmisión que tenemos en Facebook. Todos estarán participando por 2 consultas de asesoría, ¿verdad?, en el tema de adicciones a drogas. Y precisamente con esa pregunta me voy a despedir antes de ir a los comerciales. ¿En qué momento o cuáles pudieran ser las señales que me den una luz de que o estoy teniendo problemas con drogas, ¿verdad?, o si algún familiar mío está teniendo problemas con drogas? Cuando regresemos, ¿cuáles pudieran ser esas señales? Pongamos pausa un momento. Clínica 973 regresa en unos instantes. En Corazón 973 seguimos conociendo de nuestra salud. Clínica 973 está de regreso. Llegamos a las 11:26 minutos, 11:26 minutos, y mientras estamos recibiendo una visita en cabina de la licenciada Gabriela Maya, pues en esta ocasión, pues estamos muy contentos de tenerla acá con nosotros. Gaby, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarla. Está enojada. Salude, por favor, Gabriela, a toda la audiencia de Clínica. Ok, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venirnos a visitar. Qué gusto estar en este espacio. Ah, ok, La verdad, no. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, igualmente.
11:26. Antes de irnos a la pausa habíamos dejado pues la pregunta: ¿en qué detalles me debo fijar como para determinar si tengo problemas o no con drogas? Sí, a nivel individual pareciera sencillo, pero en realidad es complejo. Pero básicamente es determinar si usted está teniendo alguna disfunción, llámese conflictos, problemas, dificultades en alguna de las áreas de su desarrollo personal. Puede ser en su círculo de amigos, puede ser en lo laboral, que eso es lo más frecuente quizás, ¿verdad? Antes de que nosotros mismos realicemos que tenemos una situación problemática, puede ser que ya empecemos con conflictos en el trabajo, ¿verdad? Por llegadas tardías, por no hacer lo que nos corresponde, por, ¿verdad?, derivar nuestras actividades y nuestro tiempo al consumo. O problemas familiares, que es lo otro más frecuente. Muchas veces a nivel coloquial se le llama agarrar una zumba. Sí, por ejemplo, con el alcohol eso es bastante frecuente. Cuando ya pasamos del uso social, digamos, al abuso o a la dependencia, es bien común que ya empezamos el viaje, ¿verdad? De viernes en la noche o viernes en la tarde. Bueno, hay gente que yo he visto que a veces lunes, martes, miércoles y los lugares donde se venden bebidas llenos. Y yo digo, bueno, ¿cómo es que tenemos estas energías? ¿Verdad? Si mañana es día laboral, pero ahí dependiendo de cada quien, pero ya cuando, por ejemplo, un lunes ya no llegamos a trabajar porque hemos andado desde el viernes y ya nos sentimos mal y queremos mejor descansar, ese malestar en la casa, y ahí ya eso ya es una disfunción, ¿verdad? A nivel laboral. ¿Dónde podemos contactarla, doctora? Sí, claro, nos pueden contactar al 2263-1478, que es el teléfono del Centro Terapéutico de Adicciones, y ahí con gusto pueden programar su cita. Recuerde que entre las personas que estén colaborando con nosotros el día de hoy, que nos hagan preguntas, que comenten, etcétera, etcétera, ya sea a través del 2283-2155 o el 7225-0599, entre ellos pues se va a estar rifando 2 consultas de asesoría en el centro, ¿verdad? Para que usted pueda empezar a dar tal vez el primer paso para salir de eso, de ese tipo de problemas de adicciones a drogas. 2283-2155, 7225-0599 o también nuestra fanpage de Radio Corazón 973, donde estamos transmitiendo en vivo este programa para que usted lo pueda escuchar, ver y compartir con aquellas personas que usted considere necesitan saber de lo que estamos conversando el día de hoy. Asimismo, le invitamos a que nos acompañe en nuestro Instagram, Clínica 973, ¿verdad? Y también en nuestro YouTube, nuestro canal, para que se suscriba con nosotros, Clínica 973. 11:30, 11:30. ¿Qué nos puede hacer entrar o qué necesidades pudiéramos tener nosotros que pretendemos saciar con las drogas? Esa es una excelente pregunta, porque si nos ponemos a ver, del 100% de personas que consumen socialmente una sustancia, que esa puede ser una necesidad, una necesidad de aceptación social, puede ser una razón del consumo, pero del 100% de personas que consumen ciertas sustancias, solamente alrededor del 15% va a desarrollar una adicción. Entonces, precisamente uno se pone a pensar qué es lo que me hace a mí más vulnerable para desarrollar una adicción per se. Primero son factores estructurales, genéticos, ¿verdad? El tener una historia familiar, volvemos siempre al punto de la herencia. Una historia familiar de adicciones, sobre todo en familiares de primer, segundo grado, ¿verdad? Padres, abuelos, tíos que hayan sufrido de alguna adicción, no importa qué sustancia, eso ya nos hace tener un cerebro ya más vulnerable o más predispuesto a desarrollar una adicción. Factores individuales o ciertos síntomas, como por ejemplo la ansiedad. Hay muchas personas que iniciaron su consumo de marihuana, por ejemplo, porque tenían crisis como de pánico, y en vez de buscar un tratamiento pues adecuado, empezaron a consumir la marihuana, sentían que esto les daba una sensación de calma y continuaron el consumo. Hay personas que me han dicho, por ejemplo, que padecen de insomnio de varios años de evolución, insomnio crónico, y que si no es con un par de whiskies o medio litro de
de algo, de alcohol, pues no pueden irse a dormir, ¿verdad? Entonces ahora ya desarrollaron una dependencia a eso porque sin eso no pueden dormir. Entonces nosotros siempre pensamos de que una adicción a una sustancia solamente es como la punta de un iceberg. Hay muchas razones que pueden llevar a una persona a consumir, desde razones individuales, genéticas, sociales o ya de síntomas específicos que ya deberíamos de manejar a nivel de psiquiatría o psicología. Vaya, dentro de lo que me acaba de comentar, doctora, uno pudiera pensar que hay ciertos niveles seguros, digámoslo así. Es decir, vaya, fíjese que yo para dormir me echo un traguito de whisky, ¿verdad? Uh-huh. Pudiera pensar, pero solo eso es. Hay mucha gente que puede decir, es que lo mío es inocente. Sí. ¿Hasta qué punto llega lo inocente y pasamos a algo un poquito más difícil? ¿Dónde pudiera estar esa línea? Cuando nosotros hablamos del consumo de una sustancia, podríamos decir que todos iniciamos con el uso. Es decir, la probamos por primera vez, luego ocasionalmente en ambientes sociales donde es bien aceptado, podemos consumir aquí y allá una vez al mes o unas 2 veces al mes. Pero luego si continuamos ese consumo y además de eso tenemos factores de riesgo, que es lo que ya hablábamos, ¿verdad? Herencia genética, algún síntoma como ansiedad, como depresión, algo que la sustancia nos está ayudando a calmar, aunque sea temporalmente, ya pasamos al abuso de la sustancia. En esta etapa de consumo, que es el abuso de la sustancia, nosotros ya empezamos a ver ciertos problemas, ciertas disfunciones en ciertas áreas, ya problemas familiares, problemas en el trabajo, algún tipo de problema, aunque no sea algo tan grave. Ya cuando pasamos a la dependencia ese consumo se da porque se debe de dar todos los días y si no se da genera un gran malestar en la persona y se sigue dando a pesar de los múltiples conflictos que pueda tener con la familia, a nivel laboral, a nivel de pareja, ya independientemente de qué es lo que está pasando en su vida, esa persona y sus actividades van a estar orientadas al consumo de esa sustancia. A través de las redes sociales nos manifiestan interés en el tratamiento del que hemos estado platicando que se da en el centro. Sí. Una pregunta concreta, nos dicen de cuántas sesiones consta el tratamiento y si le pueden hablar un poquito más sobre ese tratamiento. Por supuesto, cuando usted acude al Centro Terapéutico de Adicciones, nosotros realizamos una consulta de asesoría, que es como información más específica en qué consiste el tratamiento. Luego empezamos la fase de evaluación, le llamamos nosotros. Esa tiene una duración de 3 semanas. A lo largo de esas 3 semanas, todos los que conformamos el equipo estamos haciendo una sesión semanal con el paciente, ¿verdad? Cuando finalizamos eso, nosotros tenemos reuniones semanalmente con todo el equipo para lograr brindarle una perspectiva individualizada, que es lo que el paciente concretamente necesita. Y ya de ahí nosotros sacamos, digamos, un resumen de esas 3 semanas de evaluación, pero ojo que esto no quiere decir que si una persona, por ejemplo, me dice a mí en la consulta, yo tengo 2 años de no dormir, pues yo no voy a esperar las 3 semanas de evaluación para iniciarle un tratamiento, ¿no? Lo que se pueda abordar desde un inicio se va a abordar, pero digamos que son 3 semanas solamente de evaluación. Ya en sí, cuando pasamos al tratamiento, a la fase del tratamiento, esto puede durar de 3 a 6 meses, pero digamos, por darle un promedio, 3 meses. Ok. Regáleme para la gente que nos está preguntando el número de teléfono, dirección, redes sociales, a donde pudieran hacer esta y otras preguntas, porque pueden surgir, por ejemplo, cuántas sesiones son, tienen costo, cómo se maneja, hay un montón de preguntas que pueden surgir. ¿A dónde pueden hablar? Por supuesto, pueden llamar al 2263-1478, 2263-1478 a Centro Terapéutico de Adicciones. También pueden enviar al correo, si ustedes manejan correo, a info@ctaelsalvador.com. Pueden también mandarnos un mensaje a las páginas de redes sociales. En el Facebook aparecemos como Centro Terapéutico de Adicciones El Salvador. Y también tenemos una página de Instagram que igual aparecemos como Centro Terapéutico de Adicciones El Salvador. ¿Hay alguna restricción de edad o género? No, no hay ninguna restricción. Cualquiera. Cualquiera. No importa
si tengo 14, 15 años, no importa si tengo 50, si yo considero que estoy teniendo un problema de adicción, puedo acercarme. Puede acudir, solamente con la salvedad que en el caso de que sea menor de edad, pues requerimos la presencia de su tutor o responsable legal, ¿verdad? Pero de ahí cualquier persona puede acudir. Bueno, es necesario que la persona que acude vaya consciente de que va a eso, o porque muchas veces mira, vamos a ir a hacer una cosa Lo llevan y lo con llevan engaños. ajá, correcto. ¿Cómo es ese tema? Eso es bastante común que se dé en nuestro medio. Lo ideal es de que la persona vaya con algún grado de conciencia de que tiene una situación y que por lo menos vaya dispuesto a escuchar algún tipo de información, porque como el plan que nosotros ofertamos es ambulatorio, entonces requerimos de algún tipo de nivel de compromiso, por así decirlo, o de voluntad. Pero lo más normal es que lleguen las personas que todavía están indecisas, están bien ambivalentes de, sí, quizás tengo algún problema, pero quizás no estoy dispuesto todavía a ponerme en tratamiento. Eso está muy bien porque nosotros, nuestra labor es hacer que se decida o ayudarle a hacer una lista de los riesgos y beneficios y a que tire la balanza de cierto lado. Ahora, si lo llevan completamente con engaños, pues... Vamos a comprarte un par de zapatos. Sí, ahí sí sería un poquito difícil. Igual la atención se le puede dar, pero sí necesitamos por lo menos un mínimo grado de voluntariedad de la persona, porque no es que no lo podemos obligar, ¿verdad?, a escuchar o a recibir un tratamiento, ¿verdad? Pero sí. En el WhatsApp nos preguntan, yo tomo lorazepam para dormir. Mi pregunta es, ¿tomar ese medicamento es una adicción? Esa es una pregunta muy interesante porque en realidad hay muchas drogas de uso legal que son medicamentos, ¿verdad? Que el paciente, obviamente un paciente no se lo va a automedicar porque incluso este medicamento de la lorazepam pertenece al grupo de las benzodiazepinas. Este grupo de medicamentos sí genera una dependencia y una tolerancia. Específicamente con la lorazepam podemos hablar de que empieza a generar una dependencia a partir de la segunda semana de uso continuo. Entonces, la persona, muchas veces el médico se la indica y no se le explica a la persona cómo se va a utilizar el medicamento ni que le va a producir dependencia o tolerancia. Cuando el paciente quiere suspenderla bruscamente, hay problemas porque empieza a sentir un malestar increíble por el síndrome de abstinencia que esto produce. Entonces la respuesta concretamente es sí, es un medicamento que produce dependencia. Es como una droga pero de uso legal con prescripción médica. ¿Y uno puede terminar volviéndose adicto a una droga de manera involuntaria? Por ejemplo, la amiga nos está diciendo que toma esto y lo más probable es que se lo hayan recomendado. Así es. Entonces no es que ella decidió, yo voy a consumir esto. ¿Habrá de repente adicciones que uno se busca de manera involuntaria, que se las crean? Sí, incluso estamos viendo cada vez, bueno, esta dependencia de las benzodiazepinas, ahí está el famoso ribotril, ¿verdad? Que es muy conocido por muchos, la lorazepam, la diazepam, la tafil, la alprazolam, todo esto que termina en AM es el grupo de las benzodiazepinas. Hemos visto un aumento exagerado de esta prescripción de estas sustancias. Y obviamente, pues como le digo, no es que el paciente se la va a automedicar, tienen que ser por una prescripción médica. Tiene que haber un profesional que se lo Hay un prescriba. profesional, al igual que estas sustancias, por ejemplo, la codeína más acetaminofén, que sirve para dolores crónicos, personas que han tenido alguna fractura, tienen algún problema lumbar, los empezaron a indicar. Yo recuerdo el programa de Doctor House, el protagonista del programa tiene una adicción con un medicamento, creo que se llama Vicodin o Vicodin. Sí, cabal, es codeína, ¿verdad? Es que son derivados opiáceos y obviamente estas son pues drogas con prescripción médica que generan un nivel de dependencia. Y aquí sí quizás hay una gran responsabilidad de parte del profesional de salud cuando recetamos estos medicamentos, por ejemplo en la unidad de emergencia. Si llega una persona con dolor por lumbago o por exacerbación del dolor por algo, le recetamos este medicamento y quizás sabemos que a ese paciente no lo vamos a volver a ver porque es una consulta de emergencia. Entonces, si no le explicamos detalladamente o si lo recetamos a diestra y siniestra solo porque
esto le va a mejorar el dolor, pero que se vaya, ¿ves? Y le va a generar una dependencia, una adicción, pero ya eso ya no nos hacemos responsables de eso, ahí existe un problema. Y de hecho hemos visto muchas personas con enfermedades crónicas dolorosas que se han vuelto adictas a este tipo de medicamento, y que ya una vez generada la adicción es bien difícil determinar qué es parte de una abstinencia y la adicción misma a la sustancia y qué es parte de su propia enfermedad que le genera el dolor. Entonces son personas que vuelven y vuelven y vuelven a que les aumenten, a que les receten, y realmente se sale de las manos de ellos, ¿verdad? No es tanto culpa del paciente. Y ya cuando ya tenemos ese paciente así, ya refirámoslo donde el psiquiatra, porque ya tiene una adicción a este tipo de sustancias, ¿verdad? Nos preguntan, si a alguien le recetan algún tipo de droga autorizada, ¿tiene que estar bajo la supervisión de un psiquiatra? Definitivamente que sí. Bueno, no específicamente del psiquiatra, pero sí del médico que le está prescribiendo esa sustancia. Porque, por ejemplo, la oxicodona, pues nosotros no la utilizamos, ¿verdad? Como psiquiatras como tal, pero el médico que la utiliza, puede ser neurólogo, neurocirujano o médico de otra especialidad, está en la obligación de darle un seguimiento a ese paciente, porque son potencialmente drogas que le van a generar una dependencia al paciente, y que no son, el objetivo del tratamiento no debería de ser que toda la vida esté tomando eso, ¿verdad? Sino que sea solamente temporal. 11:43 ya, 11:43 el día de hoy en Clínica 973. Estamos platicando acerca de las adicciones a drogas con la doctora Carla Aguilar, quien es médico psiquiatra. Antes de irnos a la pausa comercial, pues vamos a dejar una pregunta pues para platicar de ella cuando regresemos. Cuando volvamos, vamos a comentar sobre el síndrome de abstinencia. ¿Qué es? Cuando regresemos. Pongamos pausa un momento. Clínica 973 regresa en unos instantes. En Corazón 973 seguimos conociendo de nuestra salud. Clínica 973 está de regreso. 11:46 ya, 11:46. Bienvenido usted que recién nos está sintonizando el día de hoy en Clínica 973. Estamos platicando sobre las adicciones a drogas con la médico psiquiatra doctora Carla Aguilar. ¿Dónde podemos contactarle, doctora? Con gusto, al teléfono 2263-1478 al Centro Terapéutico de Adicciones. También pueden enviar un mensaje a nuestras redes sociales, a la página del Facebook Centro Terapéutico de Adicciones El Salvador, o a la página del Instagram, o también pueden enviar un correo a info@ctaelsalvador.com. Ahí estamos entonces, 11:46, 11:46. Recuerde que este programa está siendo transmitido en vivo también a través de las redes sociales de Radio Corazón. Ahí estamos como Clínica 973, ¿verdad? En la fanpage de Radio Corazón, en Facebook, y nuestro Instagram, que es Clínica 973, así como también está nuestro YouTube con el mismo nombre. 11:47, 11:47. Háblenos un poquito del síndrome de abstinencia. Sí, el síndrome de abstinencia es un síndrome, un grupo de signos y síntomas que están relacionados a la retirada o a la disminución abrupta de ya sea un medicamento, una sustancia o, en términos generales, una droga que genere adicción. Cuando ya tenemos una adicción a una de estas sustancias y la retiramos o la suspendemos así abruptamente o la disminuimos, incluso podemos desencadenar un síndrome de abstinencia. ¿En qué consiste esto? En una sensación de malestar general. Puede haber hasta febrícula o fiebre, temblor en las manos, una gran ansiedad incontrolable, insomnio. Dependiendo de cuál sustancia sea o qué tan grave sea este síndrome de abstinencia, puede haber complicaciones muy, muy graves. Por ejemplo, en el caso del alcohol, este síndrome de abstinencia puede generar incluso convulsiones en la persona durante la retirada, desequilibrios hidroelectrolíticos severos. Puede llevar incluso al tan conocido delirium tremens, que la gente ya entró al delirio, ¿verdad? Ya cruzó cables.
Ya, entonces este síndrome de delirium tremens es algo bastante grave que tiene un índice de mortalidad de aproximadamente el 25%, cosa que es, y su manejo debe de ser en una unidad de UCI o de cuidados intermedios. 11:48. ¿Hay algunos grupos profesionales o algunas profesiones que sean como que más vulnerables a las adicciones? Sí, dependiendo de la sustancia, ¿verdad? Por ejemplo, las personas antes se creía que las personas con un nivel socioeconómico bajo eran las que estaban más propensas, pero esto depende de la sustancia. Porque, por ejemplo, una persona indigente o de escasos recursos puede ser, por ejemplo, más propensa a cierto tipo de sustancias como el alcohol, el crack o de esas drogas que se usan así, ¿verdad? La pega, inhalantes, exactamente. Este grupo, pero ahora en día, por ejemplo, estamos viendo el grupo de los adolescentes de clase media alta que son bien vulnerables y en quienes ya se está viendo muchísimo más frecuente el consumo de las drogas de diseño, que eran las drogas sintéticas que hablábamos. Esas son más caras. Son muy caras. Se dice que el 2CB, por ejemplo, que es la droga de diseño derivada de la anfetamina, en Europa el medio gramo anda por los 800 euros. Entonces por eso se le llama una droga de clase alta. Entonces me imagino que dependiendo del grado de pureza, pero el problema grande que con estas drogas de diseño, estas drogas sintéticas, como se pueden hacer hasta en una cocina de una casa particular, o sea, no se requiere de grandes recursos económicos ni gran institución para elaborarlas, no hay un control. Y como son ilegales, no hay una institución que logre regular la producción. Es decir, lo que usted piensa que compra como metanfetamina, como LSD, como 2CB, lo que le venden como eso, puede ser que no sea eso. Al final es almidón. Al final, ni siquiera, qué chivo que fuera almidón, porque así por lo menos usted sabe que no se va a morir. Pero qué tal si le mezclan otro tipo de drogas como fentanilo, drogas que son quizás más baratas, pero que son muchísimo más peligrosas y le pueden causar hasta la muerte súbita. ¿Y ese tipo de cosas pasan en nuestro país? Están pasando en nuestro país, pero como a dónde uno va a acudir si tiene un efecto de este tipo, ¿verdad? No existe un lugar a donde se pueda ir a reclamar. Yo quería comprar heroína, pero me vendieron otra cosa. En Europa lo que se está haciendo, por ejemplo, es que la adicción a la heroína en las calles ha sido ya tan elevada que ahora y empiezan a mezclar con otras sustancias que generan la muerte, que ahora a los usuarios de ciertas instituciones gubernamentales, por ejemplo los policías, si usted es usuario de heroína, le dan un reactivo para que antes de inyectarse la heroína, usted verifique que eso realmente sea heroína y no se vaya a morir por el uso. Hasta ese grado estamos llegando, ¿verdad? ¿Qué hago si alguien cercano a mí consume alguna droga y tiene un efecto adverso? Por ejemplo, que estamos hablando. Estaba consumiendo X, pero resultó ser Y y tiene una reacción. ¿Qué hago? Y está pasando frente a mí. Sí, fíjese que ahí nos ha pasado, por ejemplo, que llevan a alguien bien grave al centro terapéutico de adicciones que tiene un síndrome de retirada o síndrome adverso, ya una complicación médica. Lo aconsejable es que acudan a la unidad de emergencia más cercana de un hospital general. Vea, porque a veces las personas piensan que una adicción solo la van a manejar, qué sé yo, en el Hospital Nacional Psiquiátrico, que es como el más conocido para este tipo de cosas. Eso no es así, ¿verdad? Tiene que acudir a la sala de emergencia de un hospital que le quede en su región. Y debe decir qué es lo que ha sucedido. Debe de decir. Porque muchas veces está ese miedo de qué digo cuando me preguntan por qué va así. Exactamente. Si usted sabe que esa persona ha consumido una sustancia, usted debe de decirlo. Si usted piensa que ha consumido una sustancia, pero no sabe exactamente qué sustancia ha consumido, dígalo, ¿verdad? El médico tratante, mire, yo no sé qué consumió exactamente, pero encontré esto. A veces las personas no saben el nombre de la sustancia, pero con solo que las describan, encontré papel de aluminio, encontré esta bolsa con este polvo blanco, encontré esto, lo otro, por lo menos, pero sí de decirlo, debe de decir lo que sabe, los datos que sabe. ¿Cómo puedo ayudar a una persona que me doy cuenta que es adicta a drogas? Generalmente esto sucede, si sucede dentro del grupo familiar, primero la detección.
el poner atención al cambio de conducta de esta persona, el no permitir que como familia vamos a hacer como que si esto no está pasando, lo vamos a ignorar o lo vamos a obviar porque tal vez así se pasa solo o se cura solo, ¿verdad? Sino que tratar de entablar una... Esto no se va a curar solo. Esto no se va a curar solo, definitivamente lo que va a pasar es que se va a hacer un problema más grande y va a generar una disfunción a nivel familiar tan grande que, bueno, toda la estructura de la familia cambia en función de la persona que está enferma, ¿verdad? Una de las cosas que más suele suceder es una falta de comunicación. Como le digo, a veces las familias en sí tienen mecanismos de defensa y de cómo manejar las situaciones. A veces no se habla de las cosas porque hay que resuelva solo o ya se le va a pasar o es una fase. Sobre todo cuando inicia en la adolescencia, que es la edad de inicio de la mayor parte del consumo de sustancias, decimos, es porque es adolescente, está en esa fase. Es la época de la rebeldía. Es la época, ya se le va a pasar. Y luego tenemos adultos jóvenes con serios problemas de adicción y ya cuando no encontramos qué hacer, entonces ahí es donde nos vemos el problema, ¿verdad? Entonces tratar de establecer una comunicación. Otra cosa que suele suceder es que a veces sí se logra establecer una comunicación, pero de forma inadecuada, haciendo ver a la persona como que tenés un vicio, tenés un mal hábito, juzgando mucho, que es algo que suele suceder, y no, el objetivo no es ese, sino que entablar una conversación con la persona en donde podamos sacar insumos importantes de qué lo llevó a iniciar este consumo, brindarle nuestro apoyo para que se sienta empoderado a asistir a algún lugar donde lo puedan ayudar, que sea manejado por profesionales. 11:55 prácticamente vamos terminando el día de hoy. Clínica 973, agradeciéndole a la doctora Carla Aguilar, médico psiquiatra, por el tiempo que nos ha regalado, ¿verdad? Vamos a pasar a la vitrina en este momento y cuando regresemos pues también vamos a decir quiénes han ganado esas consultas de orientación que hemos venido mencionando. La información es poder y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos en la vitrina de Clínica 973. Para prevenir el fenómeno adictivo se recomienda integrar a la familia en un ambiente de comunicación, respeto y confianza. Establecer lazos de afecto y convivencia positiva con familiares, grupos de amigos, vecinos, maestros, etc. Reconocer a nuestros hijos los logros, habilidades y capacidades personales. Crear el hábito del estudio, lectura y participación en actividades fuera de la escuela. Estas serían algunas de las recomendaciones que compartimos con ustedes a través de la vitrina en esta ocasión, 1 de marzo del 2021. Doctora, antes de despedirnos, nuevamente el recordatorio, ¿dónde podemos contactarlo? Sí, con mucho gusto. Pueden contactarnos al número de teléfono 2263-1478, 2263-1478, al Centro Terapéutico de Adicciones, a la página del Facebook o de Instagram, que así aparecemos como Centro Terapéutico de Adicciones, o al correo info@ctaelsalvador.com. Bueno, tenemos acá las personas ganadoras de esta charla de orientación que habíamos estado mencionando. Tenemos a Karen Cornejo y a Mercedes Portillo. Ellas son las personas ganadoras de estas charlas o de estas consultas de orientación, ¿verdad? Nuestra producción se va a comunicar con ustedes para poder coordinar fechas, días, etcétera, etcétera, para poder llegar y reclamar estas consultas. Muchas gracias, Excelente. doctora. Gracias al señor Freddy Serrano, ¿verdad?, por habernos acompañado en la parte de la operación. Señor Mateo Mancía en la parte de la producción, y quien se despide de ustedes en este mediodía caluroso, Héctor Mancilla. Un placer estar con ustedes. Nos escuchamos el próximo miércoles y quedan en las hábiles manos del señor Joaquín Aguilar. Por hoy, la cita ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima edición de Clínica 973. Recuerda escucharnos de 11 a 12 del mediodía, los lunes, miércoles y viernes.